Fíjese, lo que sucede en estos momentos es una confabulación entre el director de la Oficina de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros nos vamos a ir rápidamente en un enlace telefónico, estamos enganchados ya para saber la situación de Acción Popular, ¿no? Porque es un partido que va, viene, nombra el Jurado Nacional de Elecciones a Edmundo del Águila como la autoridad máxima, el secretario general de este partido, y resulta que después lo desembarcan y nombran a otro. Y había hecho un proceso de investigación sobre los niños, lo habían destituido y ahora a descabezar al partido, poner a otro secretario general, resulta que regresan los niños. ¿De qué se trata esto? Le damos la bienvenida precisamente a Edmundo del Águila. Señor del Águila, bienvenido, éxitos. Muy buenos días. Muchas gracias. Aquí a sus órdenes. Muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Nos puede decir qué es lo que está pasando? ¿Por qué es un vía crucis inscribir a las autoridades de Acción Popular? ¿Esto suele pasar? Fíjese, lo que sucede en estos momentos es una confabulación entre el director de la Oficina de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, que se le conoce con sus siglas de ROP, y cuyo director es el doctor o el señor Fernando Rodríguez Patrón. Él ha confabulado conjuntamente con miembros del partido que desde hace algún tiempo mantienen cargos en el Comité Nacional Electoral de origen también ilegal, legalizados por él abusivamente. Entonces han hecho unas elecciones en mayo también ilegales, a tal punto que la OMPE decidió retirarse del apoyo al proceso electoral que estaban haciendo, porque tenía muchos errores y faltas y hasta delitos, ¿no?, que no querían ellos comprometerse con él, y se retiraron. Bueno, a pesar de todo esto, cuyos cargos son largos y no los voy a enumerar, entonces el ROP ha reconocido a un secretario general que en concreto no reúne los requisitos para ser secretario general del partido, los requisitos que están establecidos en nuestro estatuto. Entonces, con eso ha logrado inscribirse como secretario general. Pero para esto, desde que a mí me registraron en el ROP, el señor Rodríguez Patrón bloqueó todas mis acciones, no permitiendo registrar a mi personero. Y como no tenía registrado al personero, no podía hacer ningún trámite oficial en el Jurado Nacional de Elecciones. A tal punto que los 6 niños expulsados por el partido a través de un proceso totalmente legal, comunicados al ROP para que registren la expulsión y lo retiren del padrón de afiliados, no ha podido materializarse eso. Ahora, de estos 6, 2 de ellos han estado anteriormente en la lista con el actual supuesto secretario general, en la lista con Julio Chávez. O sea, aquí hay una confabulación y una componenda contra, primero, el prestigio que tiene ganado Acción Popular a través de los años con su reputación, al no permitir que estos niños sean registrados como expulsados del partido y retirados. Y luego, en dañar mis derechos, que los voy a acudir. Pero usted me está diciendo que el ROP pues es un funcionario público, ¿no? El que usted me dice está confabulado. Ha confabulado con las personas que han logrado inscribir en el ROP. ¿Pero por qué? ¿Él por qué hace esto? ¿Por qué está confabulando con eso? Sí, ¿por qué una entidad del Estado está en contra de su mandato? Exactamente, está en contra de mi mandato por una razón, porque este señor Rodríguez Patrón sufre de una patología, que está cargada, no, está expresada a través del odio, el resentimiento y la venganza. ¿Por qué lo odia a usted? Resulta que en el año 2016 el señor Rodríguez Patrón inscribió ilegalmente
a un secretario general como lo he hecho ahora, Y nosotros, no solo yo, sino muchos dirigentes del partido de ese entonces, algunos de los cuales ya han fallecido, observamos esa inscripción, apelamos, y el pleno del jurado que presidía el doctor Ticona nos dio la razón y le ordenó a este señor Rodríguez Patrón que anule esa inscripción y que proceda a hacer la inscripción auténtica. Pero usted me está hablando de que un funcionario del aparato estatal le enmiendan la plana como le habrán enmendado la plana miles de veces, porque para eso está, ¿no? Es decir, él es susceptible a que le digan esto está bien, esto está mal, y por eso le agarra cólera para siempre. Bueno, es que esa es la patología el que tiene. Hay personas así, yo no sé qué frustraciones personales debe tener este señor. Debe tener alguna frustración personal, porque esa conducta no es una conducta de una persona equilibrada, no es una conducta de una persona que no tiene frustraciones y que es un servidor del Estado, y que como servidor del Estado sabe que está representando al gobierno, ¿no? Y a través del gobierno está representando a quienes lo eligieron, que son los electores. Pero o sea, solamente por eso, porque usted habla, eso. pero usted habla en plural, pero en realidad a quien lo desconoce es a usted, ¿no? A la cabeza o a mí, todo. Claro. Sí. A mí, porque el odio es contra mi persona por la razón que le he explicado, que anteriormente le hemos enmendado la plana, y se le ha enmendado el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones en el año 2016, y desde esa fecha no teníamos nosotros secretario general hasta mi elección y mi registro este año, por culpa del señor Rodríguez Patrón, que bloqueó, que frustró, es decir, su obsesión contra mi persona y a través de ello contra Acción Popular, no, es enfermiza. Entonces, pero usted lo que no encuentra voy a otro hacer, motivo, como ¿no a mí me encuentra gusta otro defender, motivo? porque es mi espíritu, defender mis derechos hasta el último, voy a hacer dos cosas. Voy a acudir al Tribunal Constitucional a través de los mecanismos legales que establece la ley. Y segundo, le voy a hacer una denuncia por abuso de autoridad, porque ha cometido abuso de autoridad con pruebas que tengo, ¿no? Que él mismo, el odio lo ha conducido a cometer errores, y esos errores que ha cometido él me ha dado a mí las pruebas suficientes para denunciarlo por abuso de autoridad, y el abuso de autoridad es un delito penal. Entonces este señor va a tener que responder ante la ley por todas las cosas que está haciendo. Y lamentable por Acción Popular, porque con esto nadie va a creer en Acción Popular. Y lamentablemente, si las cosas siguen como están, en las próximas elecciones estaremos pagando nosotros las consecuencias de todo esto que está pasando en el partido. Yo había empezado un recambio en el partido, enderezar al partido, volver a sus orígenes, pero todo esto ha sido frustrado. ¿Cuál es el sustento que tiene? ¿Cuál es el sustento que tiene este funcionario público, Rodríguez Patrón? ¿Cuál es el sustento? Porque él no puede poner como sustento yo odio al señor del Águila. ¿Cuál es el sustento que él pone en su resolución? Le explico rapidísimo. Fíjese. El reglamento del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? que se sustenta en la ley, en su reglamento, ellos han puesto que el partido debe acreditar un personero ante el Jurado Nacional de Elecciones. Este personero se registra. Resulta que este personero ha sido registrado hace 7 años, y 7 años no se lo ha podido mover, porque para mover al personero él debe firmar, según el Jurado Nacional de Elecciones, él debe firmar la carta mediante la cual lo remueven. Y como este señor no quiere firmar la carta, entonces el jurado dice, bueno, él sigue siendo el personero, el plenario lo ha vacado, está en proceso de expulsión, pero para el partido para el jurado sigue siendo el personero. ¿Quién es el personero? Entonces, las apelaciones que yo presento me las rechazan diciendo que yo no soy el personero. Fíjese lo absurdo de todo esto. ¿Quién nombra al personero? El secretario general. ¿Qué dice en el estatuto del partido? El secretario general es el representante legal ante las autoridades civiles, ¿no? Y públicas y privadas. Entonces,
todos esos mis derechos son recortados y se lo entregan a un personero que el secretario general lo nombra. Y resulta que el secretario general no tiene capacidad de comunicación, según ellos, con el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Quién es el personero? De ese argumento se valen para rechazar todos los escritos que yo presento. ¿Quién es el personero? Todos. ¿Quién es el personero? ¿Es usted mismo? Lamentablemente el personero es el hijo de un destacado dirigente del partido, que en paz descanse, un hombre ejemplar que se llamaba Javier Arias Estela. Ya. Este señor es Javier, Fernando Arias Castillo, ¿no? ¿Por qué Pero dice lamentablemente? no tiene absolutamente ni un cromosoma, creo, de su padre. Es una persona que prácticamente que actúa como un mercenario, porque es rentado en el Congreso de la República, contratado ¿por quién? Por los niños. Los niños son los que le dan el trabajo en el Congreso. Entonces, ya se da cuenta usted del nivel de putrefacción que hay en estos momentos en ese grupo. Bueno, son acusaciones bastante graves que yo me imagino usted tiene las pruebas, ¿no? Yo tengo todas las pruebas. Yo no soy muy responsable para hablar sin pruebas. Yo tengo todas las pruebas. Muy bien. Entonces, esto tiene para largo, porque imagínense ustedes, desde el 2017 venimos con este tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros y tratar de entender qué es lo que pasa y que un partido político no subsane sus peleas internas para poder ser inscrito. Muchas gracias por estar. Ha sido el señor del Águila, que hasta este momento, según el Jurado Nacional de Elecciones, ya no es el secretario general de Acción Popular.